Año 520 antes de nuestra era. El aire en Jerusalén no fluye, se estanca. Es una masa densa, cargada de partículas de piedra pulverizada que se pegan a la garganta. Donde antes hubo muros, ahora solo quedan cimientos fracturados que se hunden en la tierra seca. El sol se oculta tras el horizonte, pero no trae alivio. Solo proyecta sombras alargadas sobre los escombros. No se escucha el paso de animales, ni el murmullo de mercados, ni el eco de voces humanas. El silencio aquí tiene peso. Es un silencio que presiona los oídos, un vacío absoluto que se ha instalado en cada grieta de la ciudad. Las vigas de madera carbonizada yacen cruzadas sobre el suelo, cubiertas por una capa de ceniza gris que el viento apenas logra mover. Jerusalén es un esqueleto de roca, esperando un pulso que no llega, atrapada en una quietud que asfixia cualquier intento de reconstrucción. Zacarías se aleja de los escombros y entra en su habitación. El espacio es estrecho, delimitado por paredes de piedra tosca que apenas retienen el frío de la noche. Él camina con pasos lentos, arrastrando los pies sobre la tierra batida del suelo. Se acerca a una pequeña lámpara de aceite situada en un nicho de la pared. La llama es mínima. Una chispa temblorosa que lucha contra la corriente de aire que se filtra por las grietas del techo. Él extiende las manos, no para calentarse, sino para proteger la luz con sus palmas, pero sus dedos apenas rozan el calor. Se sienta en un taburete de madera desgastada. Sus hombros caen, perdiendo toda tensión, mientras su mirada se pierde en la mancha de humedad que recorre el muro frente a él. No hay libros abiertos, no hay pergaminos, solo el vacío de una labor interrumpida. Zacarías apoya los codos en sus rodillas y entrelaza los dedos con fuerza hasta que los nudillos se tornan pálidos. El peso de la ciudad, de la derrota y de la espera se concentra en el ritmo de su respiración que se vuelve lenta y pesada. Él cierra los ojos, intentando bloquear la oscuridad que inunda la estancia, pero el silencio exterior se filtra a través de las piedras. Cada segundo que pasa en la penumbra es una confirmación de que nada cambiará. Él se queda inmóvil, convertido en una sombra más dentro de la habitación, esperando una respuesta que no llega. El silencio en la habitación cambia de naturaleza. Ya no es la ausencia de sonido, sino una barrera sólida que comienza a vibrar. La pequeña llama de la lámpara, antes moribunda, se estira hacia arriba, tornándose azul y rígida, como si fuera succionada por una fuerza invisible. Zacarías, sentado en el taburete, siente una presión súbita en el pecho, como si el aire de la estancia se hubiera vuelto denso y metálico. Los objetos sobre la mesa de piedra comienzan a desplazarse. Una vasija de barro se desliza lentamente hacia el borde hasta caer y romperse, pero el impacto no produce un sonido seco, sino una resonancia prolongada que se expande por las paredes. Las piedras de la estructura crujen por una tensión interna que recorre los cimientos. El polvo acumulado en las esquinas se levanta en espirales perfectas, desafiando la gravedad. La luz de la lámpara se apaga de golpe, pero la habitación no se oscurece. Una luminiscencia fría y ajena empieza a filtrarse a través de las juntas de las piedras. La realidad misma parece estirarse, deformándose en los ángulos de la estancia. El aire se satura con un zumbido que hace vibrar los dientes y los huesos. La presión en la estancia se vuelve insoportable. Zacarías intenta levantarse, pero sus piernas fallan. Un espasmo recorre sus músculos y lo obliga a desplosmarse. Sus rodillas golpean la tierra batida con un impacto seco que resuena en sus oídos. El suelo, antes firme, parece disolverse bajo sus manos. Él intenta apoyarse, pero sus dedos solo encuentran un vacío gélido. Ante él, la pared de piedra se desvanece, disolviéndose en una bruma translúcida. El espacio estrecho de la habitación se expande, fracturándose en 1000 fragmentos de luz. Zacarías se inclina hacia adelante, con las manos extendidas. Su respiración se corta al ver cómo el horizonte de la habitación se despliega hacia un plano infinito. La penumbra de la estancia es reemplazada por una claridad vibrante.
Él se queda inmóvil, con el torso inclinado y la frente casi tocando el suelo, atrapado en una postura de total vulnerabilidad. Sus ojos se abren al máximo. La visión nocturna se despliega ante él, una ventana abierta a un valle que no debería estar allí. El aire que lo rodea cambia de temperatura. Zacarías intenta retroceder, pero su cuerpo no responde. Está anclado a la tierra, convertido en un espectador forzado. El encuentro ha comenzado. Una neblina densa y opaca cubre el suelo, ocultando cualquier rastro de terreno. Zacarías observa cómo esta capa de vapor comienza a agitarse, no por el viento, sino por una fuerza que emana de las profundidades de la tierra. La niebla se arremolina, formando espirales que se elevan y se deshacen en el aire gélido. Poco a poco, el velo blanco comienza a desgarrarse. Primero, aparecen las puntas de unos arbustos bajos, cuyas hojas de un verde profundo empiezan a destacar contra el gris. Es el Valle de los Mirtos, un lugar que emerge de la nada. El sonido del ambiente cambia, el zumbido de la habitación desaparece, reemplazado por el crujido seco de ramas moviéndose y el susurro de hojas que rozan entre sí. Zacarías estira el cuello, intentando comprender la escala de lo que tiene frente a él. La niebla se retira hacia los bordes, dejando al descubierto un sendero de tierra compacta que serpentea entre la vegetación. El aroma a savia y a tierra húmeda inunda sus sentidos, tan real y penetrante, que le obliga a cerrar los ojos un instante. Al abrirlos, el valle se extiende ante él con una claridad absoluta. La luz que baña el paisaje no proviene de un sol, sino de una claridad difusa que parece brotar de las mismas plantas. Zacarías se apoya en sus manos, sintiendo la textura del suelo, esperando el momento en que algo más rompa la quietud. Un relincho seco corta el aire del valle, un sonido metálico que vibra en el pecho de Zacarías. Desde el centro de la bruma residual, una figura se materializa con una nitidez absoluta. Es un jinete. Su montura es de un rojo intenso, un tono que recuerda a la sangre fresca sobre la tierra seca. El animal golpea el suelo con sus cascos, levantando pequeños fragmentos de roca que quedan suspendidos en el aire. El jinete permanece inmóvil, con la mirada fija en el horizonte, ignorando por completo la presencia del profeta. Tras él, el espacio comienza a distorsionarse, una tras otra. Siluetas emergen de la penumbra. Son legiones. Caballos de pelaje moteado y blancos puros avanzan con una sincronía aterradora. No hay ruido de cascos. La legión aguarda, inmóvil, convirtiendo el valle en un puesto de mando divino que domina la oscuridad. El aire en el valle se vuelve pesado, cargado de una estática que eriza la piel de Zacarías. Él intenta retroceder, pero sus pies parecen anclados al suelo, hundidos en la tierra que ahora vibra bajo el peso de la legión. Sus manos, apoyadas contra la pared de su habitación, se cierran en puños, buscando un punto de apoyo en la realidad que se desmorona. La visión es demasiado vasta para sus ojos. El despliegue de los caballos y la intensidad de su presencia le cortan el aliento. Zacarías siente un sudor frío recorriéndole la espalda, un temblor incontrolable que comienza en sus rodillas y se extiende hasta sus hombros. Cada vez que uno de los caballos mueve su cabeza, el sonido del cuero y el roce de los músculos resuenan como un trueno sordo. Él intenta apartar la mirada, pero la luz que emana de los jinetes lo obliga a observar cada detalle, cada movimiento sincronizado. Con un esfuerzo que le agota el cuerpo, Zacarías finalmente logra romper el silencio. Su voz sale quebrada. ¿Qué es esto? La oscuridad del valle se quiebra. Un haz de luz, blanca y afilada como una hoja de acero, desciende desde el cenit y corta la penumbra con una precisión quirúrgica. Zacarías se protege los ojos con el antebrazo, sintiendo el calor intenso que emana del resplandor. En el centro de este foco, la luz se condensa hasta adquirir una forma humana. Es el ángel del Señor. Su presencia no es solo una visión,
Es una presión física que desplaza el aire y obliga a los caballos a bajar sus cabezas en señal de sumisión. El ángel no camina. Su figura parece deslizarse sobre el terreno, dejando una estela de partículas brillantes que se disipan al tocar el suelo. Zacarías siente como el pánico inicial se drena de sus extremidades, reemplazado por un peso denso y solemne que le obliga a bajar la mirada. El ángel levanta una mano, y el movimiento es tan fluido que parece detener el tiempo mismo. La voz que surge no proviene de una garganta, sino que resuena en el aire. Estos son los que el Señor ha enviado a patrullar la tierra, declara. La respuesta golpea la conciencia de Zacarías con una claridad absoluta. El miedo se desvanece, dejando espacio a una reverencia cautelosa. Él inclina la cabeza, sus hombros se relajan y sus manos, antes crispadas, se abren lentamente. A una señal invisible, los jinetes rompen la formación. Los cascos de los caballos golpean la tierra con una cadencia rítmica que hace temblar el horizonte. No hay duda en su avance. Se desplazan con la precisión de una marea que no conoce obstáculos. Zacarías observa cómo el valle se abre, permitiendo que la legión cruce los límites de lo conocido. Los caballos moteados y blancos se dispersan, atravesando fronteras invisibles y adentrándose en tierras lejanas. El sonido de su galope se multiplica, resonando sobre las aguas de los océanos que se agitan a su paso. La visión se expande, elevándose por encima de los valles y las montañas. Desde esta altura, Zacarías contempla el mundo como un mapa vivo. Los jinetes se filtran en los mercados de las grandes ciudades, recorren las rutas de comercio y observan el latido oculto de las naciones. Ningún rincón queda fuera de su alcance. Donde quiera que pisan, el aire parece cargarse de una vigilancia constante. Los jinetes se detienen brevemente en las plazas, observan el movimiento de las gentes, el trabajo en los campos y el flujo de los imperios. Es un despliegue metódico que abarca cada latitud. Zacarías siente la vastedad de la tarea. El mundo entero se ha convertido en el escenario de esta patrulla. El galope incesante cesa de repente. Los jinetes regresan al Valle de los Mirtos, emergiendo de la niebla con las crines cubiertas de polvo de tierras lejanas. Sus caballos, antes impetuosos, ahora avanzan con paso pesado, deteniéndose ante la figura radiante del ángel del Señor. El silencio vuelve a reinar, pero esta vez es un silencio cargado de expectación. Los jinetes se inclinan, sus figuras recortadas contra la luz que emana del mensajero divino. Uno de ellos, el jinete del caballo rojo sangre, da un paso al frente. Su voz ronca por el viento de 1000 caminos. Rompe la quietud. Hemos recorrido el mundo entero, anuncia, mientras los otros jinetes asienten en un movimiento sincronizado, y todo está en paz. La declaración flota en el aire, una afirmación que choca contra la atmósfera densa del valle. Zacarías observa la escena, esperando una reacción, pero los jinetes permanecen inmóviles, como si el informe fuera el final de su misión. La palabra paz resuena, pero en el contexto de la ruina y el abandono, suena a una nota discordante. Los jinetes esperan, sus rostros impasibles, mientras la sombra de la duda comienza a alargarse sobre el terreno. Zacarías observa cómo la palabra paz se disuelve en el aire, revelando su naturaleza hueca. No es una calma nacida de la justicia, sino el silencio de los cementerios. Bajo la superficie de los imperios que los jinetes recorrieron, el suelo está sembrado de cenizas. Los mercados rebosan de oro, pero ese oro ha sido extraído de las manos de los débiles, cuyas casas fueron reducidas a escombros. En los palacios, los gobernantes brindan con copas de plata mientras, a pocos metros, los desposeídos se arrastran entre los restos de sus vidas. La prosperidad de las naciones dominantes se asienta sobre una base de huesos y olvido. Zacarías nota cómo la luz del ángel se vuelve más intensa, penetrando la fachada de orden. Cada ciudad próspera es en realidad una herida abierta.
Los muros de los imperios, que parecen inexpugnables, están construidos con el sudor y la sangre de quienes fueron dispersados. No hay armonía en este orden. Hay una arrogancia que ignora el grito de los oprimidos. La paz que los jinetes reportan es un velo tejido para ocultar la podredumbre. Las calles principales brillan bajo el sol, pero en los callejones, el hambre y la desesperación marcan el verdadero pulso de la tierra. La mentira es evidente. El mundo no descansa. Está siendo estrangulado por aquellos que se jactan de su estabilidad. La indignación comienza a vibrar en el ambiente, una tensión que se acumula como una tormenta. El ángel del Señor no tolera más la farsa. La luz que emana de su presencia se contrae, volviéndose un filo incandescente que corta la penumbra del valle. Sus manos se cierran con fuerza, haciendo que el aire a su alrededor vibre con una frecuencia insoportable. Zacarías retrocede, sintiendo cómo la presión del ambiente aumenta, obligándolo a buscar apoyo en el suelo irregular. Entonces, el silencio absoluto se rompe. El ángel levanta el rostro hacia el firmamento, y su voz no es un susurro, sino un estallido que sacude la tierra bajo los pies del sacerdote. ¿Hasta cuándo, Señor?, clama con una intensidad que desgarra la noche. La pregunta no es una duda, es una acusación directa contra el tiempo que se ha detenido. ¿Hasta cuándo ignorarás el dolor de tu pueblo? Cada palabra golpea el aire como un martillo sobre un yunque. El ángel señala las ruinas, los escombros que Zacarías conoce bien, y su voz se quiebra por la urgencia. 70 años, repite, y el número resuena con el peso de 7 décadas de abandono, de altares derribados y de una ciudad reducida a polvo. La frustración acumulada se libera en este grito, una demanda de justicia que exige una respuesta inmediata. El ángel no baja la mirada, mantiene su postura desafante. El eco del grito del ángel se apaga, pero el aire no recupera su calma. Una vibración profunda nace en las entrañas de la tierra, una frecuencia baja que hace que las piedras sueltas del valle comiencen a saltar. Zacarías se presiona las manos contra los oídos, pero el sonido no entra por ellos. Resuena directamente en sus huesos. Es un trueno que no proviene de las nubes, sino de la misma esencia del vacío. El cielo sobre Jerusalén se fractura, revelando un resplandor que no ciega, sino que revela la estructura misma de la realidad. Tengo un celo ardiente por Jerusalén. Retumba la voz, y cada sílaba golpea el suelo con la fuerza de un impacto tectónico. El polvo de las ruinas se arremolina, formando columnas que giran bajo la presión de estas palabras. No hay rastro de duda en el tono. Es una declaración de propiedad y de soberanía que desmantela el silencio de los 70 años. Zacarías siente cómo el miedo se disipa, desplazado por una fuerza que lo obliga a mantenerse erguido. El horizonte, antes estático y gris, comienza a brillar con una intensidad nueva. La voz del Creador no cesa. Se expande como un incendio que devora la noche. El suelo bajo Zacarías se agrieta, liberando un vapor caliente que huele a azufre y metal fundido. Estoy furioso con las naciones que se aprovecharon de mi pueblo, proclama la voz, y el aire se vuelve denso, cargado de una electricidad estática que eriza la piel. Zacarías observa cómo las sombras de los imperios, que antes parecían invencibles, se retuercen bajo el peso de este juicio. La furia divina no es un arrebato ciego, es una precisión quirúrgica que busca cada rincón donde el abuso echó raíces. El sacerdote ve cómo las piedras de las ruinas cercanas vibran, respondiendo a la indignación del cielo. Las naciones que prosperaron sobre el hambre y el exilio de Jerusalén ahora se ven expuestas. El Creador enumera su soberbia, y cada acusación es un golpe que desestabiliza los cimientos de los tronos extranjeros. Zacarías siente el dolor de su pueblo transformarse en una energía cinética que recorre ao vale. La justiça já não é concepto lejano, é uma presença física. El horizonte se tiñe de color cobrizo, presagiando el fin de la impunidade. El temblor de la tierra cesa de repente, dejando un silencio absoluto en el valle. Zacarías levanta la vista hacia el horizonte,
donde el cielo cobrizo comienza a desgarrarse. Desde las profundidades del suelo, algo emerge. No es una formación natural. No es una formación natural. 4 protuberancias de hierro oscuro brotan de la tierra, elevándose con un chirrido metálico que corta el aire. Son cuernos inmensos, con una textura rugosa y fría que parece absorber la escasa luz del entorno. Cada uno de ellos crece hasta alcanzar una altura que desafía la perspectiva, proyectando sombras alargadas que se extienden sobre las ruinas. Zacarías retrocede un paso al notar la solidez de estas estructuras. No son visiones etéreas, sino objetos de un metal denso y antiguo. Los 4 cuernos se posicionan en los puntos cardinales, encerrando el valle en un perímetro de opresión. Son los símbolos de los imperios. El metal de los cuernos vibra con una frecuencia baja, una nota constante que hace que el aire a su alrededor se distorsione. Zacarías intenta dar un paso atrás, pero sus pies parecen soldados al suelo. La escala de los 4 cuernos es abrumadora. Su altura oculta las estrellas y su masa de hierro parece succionar el oxígeno del valle. El sacerdote aprieta los puños hasta que sus nudillos se tornan blancos, pero sus manos no dejan de temblar. El aire se siente pesado, saturado de una presión que le oprime el pecho y le dificulta respirar. Cada vez que los cuernos emiten ese zumbido metálico de baja frecuencia, Zacarías siente un espasmo en la nuca. Intenta gritar, pero su garganta se cierra, bloqueada por una sequedad repentina. Sus ojos recorren la superficie de los cuernos, buscando una grieta o una debilidad, pero solo encuentra una solidez implacable. Se desploma ligeramente, apoyando una mano contra el suelo. Zacarías se queda inmóvil, con la mirada fija en el hierro, atrapado en una impotencia absoluta. El silencio del valle se vuelve ensordecedor. El aire estático se quiebra con un chasquido seco, similar al de un relámpago que golpea la roca. Desde el centro mismo de la oscuridad que rodea los cuernos, un haz de luz blanca, intensa y cortante, perfora la penumbra. Zacarías parpadea, protegiéndose los ojos con el antebrazo ante el resplandor repentino que hace retroceder las sombras. De la base de esa luz, 4 figuras se materializan con paso firme. No son espectros, sino hombres de presencia sólida y movimientos precisos. Cada uno sostiene una herramienta de hierro macizo, instrumentos de trabajo que reflejan la claridad que emana de su origen. El metal de las herramientas emite un brillo frío, un contraste absoluto contra la superficie oxidada y opaca de los cuernos que dominan el horizonte. Los 4 hombres se despluegan en el valle, ignorando la inmensidad de las estructuras de hierro. Sus pisadas resuenan sobre el suelo pedregoso, un ritmo constante que marca una nueva cadencia en el valle. Zacarías, aún apoyado en el suelo, observa cómo los recién llegados se posicionan frente a los cuernos. Zacarías se pone en pie, apoyando las palmas de las manos sobre la tierra seca para recuperar el equilibrio. Sus piernas, que hace un momento flaqueaban, ahora sostienen su peso con firmeza. El sacerdote sacude el polvo de sus rodillas y fija la vista en los 4 hombres. Observa cómo los carpinteros inspeccionan la base de los cuernos, pasando sus dedos por el metal oxidado, como quien busca el punto exacto donde la estructura es más vulnerable. No hay vacilación en sus gestos. Cada movimiento es calculado. Una coreografía de precisión que ignora la magnitud de la amenaza. Zacarías da un paso adelante, acortando la distancia que los separa de la escena. El aire a su alrededor ha cambiado, perdiendo esa densidad opresiva. Ahora, el ambiente vibra con una energía eléctrica, un preludio de algo que está a punto de desatarse. Zacarías levanta la mano, señalando con el dedo índice hacia los cuernos. ¿Qué vienen a hacer ellos?, pregunta, y su tono resuena con la urgencia de quienes han esperado décadas en el silencio. El sacerdote espera, con la mirada clavada en las herramientas de hierro que brillan bajo la luz, actuando como el eco de un pueblo que finalmente exige saber. El silencio que sigue a la pregunta de Zacarías no es vacío. Es una presión que se acumula en el aire,
tensando cada fibra del valle. El ángel del Señor no responde de inmediato. Su figura, un pilar de luz pura, parece expandirse, absorbiendo la oscuridad circundante. Entonces la respuesta llega, no como una explicación suave, sino como un golpe seco que reverbera en el suelo bajo los pies del sacerdote. «Vienen a aterrorizar a los cuernos», declara la voz, y el sonido mismo parece agrietar la superficie de los imperios de hierro. Las palabras caen con la contundencia de un martillo sobre un yunque, despojando a los cuernos de su aura de invulnerabilidad. Zacarías observa cómo los 4 carpinteros, hasta ahora estáticos, reaccionan al mandato. Sus manos se cierran con más fuerza sobre las herramientas de hierro. La jerarquía del miedo se invierte en un instante. Los que antes dominaban desde la altura, ahora se convierten en el blanco de una fuerza que no busca negociar. Los carpinteros dan un paso al frente, y el suelo tiembla bajo su avance coordinado. La luz que emana de ellos se vuelve más intensa. El mandato resuena en la llanura, convirtiéndose en una hoja de ruta para la destrucción de los imperios. El objetivo es claro: destrozar el poder de quienes se levantaron contra el pueblo. Zacarías observa cómo el aire mismo parece tensarse. No se trata de una promesa lejana, sino de una orden ejecutiva que se traduce en el movimiento firme de los carpinteros. Cada paso que dan estos hombres sobre la tierra seca es una afirmación de que el dominio de los opresores ha llegado a su límite. El sacerdote siente cómo la incertidumbre que lo acompañaba se disipa, reemplazada por una convicción creciente. La justicia no es un concepto etéreo. Los carpinteros giran sus muñecas, ajustando el agarre sobre las herramientas de hierro, y el sonido del metal rozando el aire es un presagio. Zacarías nota que sus propias manos, antes temblorosas, ahora se mantienen firmes a los costados. La visión nocturna se transforma en restauración. Él comprende que el poder está a punto de ser desmantelado pieza por pieza. La era de la impunidad ha terminado. Los 4 carpinteros se detienen a pocos metros de los cuernos de hierro. Sus figuras se recortan contra la luz del valle, proyectando siluetas masivas sobre el suelo. Cada uno de ellos levanta sus herramientas, sosteniéndolas con ambas manos. El hierro de los instrumentos captura la luz, brillando con una intensidad fría y metálica. Zacarías observa cómo los músculos de sus brazos se tensan, marcando la fuerza contenida antes del golpe. No hay vacilación en sus movimientos. Las herramientas, pesadas y forjadas para la demolición, se elevan por encima de sus hombros. El aire alrededor de los carpinteros parece vibrar. Ellos ajustan los pies, clavando los talones en la tierra, buscando el equilibrio necesario para descargar todo el peso sobre los objetivos. El silencio en el valle se vuelve absoluto. Una pausa cargada de estática. Los carpinteros inclinan sus cuerpos hacia adelante. Sus nudillos se blanquean por la presión del agarre. Cada detalle de sus herramientas queda expuesto bajo la mirada del sacerdote. La preparación es total. La tensión en el aire alcanza su punto máximo, convirtiendo el valle en un escenario donde la estructura de los imperios se enfrenta a una fuerza capaz de quebrarla. El primer carpintero lanza su herramienta con un movimiento descendente. El hierro golpea la base del cuerno con un estruendo seco que sacude el suelo bajo los pies de Zacarías. En el punto de contacto, una lluvia de chispas blancas brota violentamente, cortando la penumbra del valle como un relámpago contenido. El segundo y el tercer carpintero siguen el ritmo, descargando sus instrumentos sobre el metal oscuro. Cada impacto genera una nueva ráfaga de chispas que se dispersan en el aire, iluminando momentáneamente los rostros concentrados de los ejecutores. El valle, antes sumido en una oscuridad opresiva, se inunda de destellos intermitentes que revelan la magnitud del choque. El sonido es ensordecedor, un chirrido de metal contra metal que vibra en los huesos del sacerdote. Las chispas saltan, rebotan contra el suelo y se extinguen al tocar la tierra seca, dejando estelas de luz que marcan el ritmo de la demolición. No hay espacio para la duda. El juicio se materializa en la fricción incandescente de las herramientas. Los carpinteros no se detienen.
Ajustan sus ángulos y vuelven a golpear, aumentando la intensidad de la luz que inunda el horizonte. Zacarías retrocede un paso, protegiéndose los ojos, ante la brillantez del encuentro. El valle entero se transforma en una fragua, donde el hierro de los imperios comienza a ceder ante la fuerza del impacto. La presión sobre los cuernos de hierro no cesa. Bajo el impacto constante, el metal oscuro comienza a deformarse. Zacarías observa cómo las líneas de fractura se ramifican desde los puntos de golpe, recorriendo la superficie de los cuernos como venas de luz incandescente. El sonido cambia. Ya no es solo el choque seco del metal, sino un crujido profundo, un lamento de hierro que se resiste y finalmente se rinde. Una grieta principal se abre en la base del primer cuerno, ensanchándose con cada golpe. El material, antes inamovible y sólido, empieza a descascararse. Fragmentos de hierro fundido saltan al aire, cayendo como lluvia pesada sobre la tierra del valle. Los carpinteros ajustan sus posiciones, golpeando con una cadencia implacable. La estructura de los cuernos se tambalea, perdiendo su verticalidad. Donde antes había una masa compacta y amenazante, ahora se ven fisuras que atraviesan el núcleo. La luz de las chispas se filtra a través de estas aberturas, debilitando la solidez de los imperios desde su interior. Zacarías ve cómo la superficie se vuelve porosa. El hierro se resquebraja bajo la presión de la justicia. Los trozos grandes se desprenden, golpeando el suelo con un estruendo sordo que sacude el valle. El peso de los cuernos, ahora fracturados, supera su propia resistencia. La estructura principal se inclina, perdiendo el eje que la mantenía erguida sobre el valle. Con un estruendo metálico, que resuena como un trueno sordo, el primer cuerno se desploma hacia adelante. El impacto contra el suelo levanta una nube de polvo oscuro. Zacarías se cubre el rostro mientras los fragmentos de hierro ruedan por la pendiente, chocando entre sí hasta detenerse en el lecho del valle. Los carpinteros no se detienen. Dirigen sus herramientas hacia los 3 cuernos restantes que se tambalean ante la falta de soporte. El segundo cuerno cede, colapsando sobre su propia base con un sonido de metal retorcido. La inercia del golpe arrastra los restos. El tercer y cuarto cuerno siguen el mismo destino, desplomándose en una secuencia rápida que sacude el terreno bajo los pies del sacerdote. El metal, antes símbolo de dominio absoluto, ahora yace esparcido en pedazos deformes. La tensión acumulada en el aire se disipa con cada derrumbe. Zacarías observa el horizonte. Donde antes se alzaban las siluetas imponentes de los imperios, solo quedan escombros humeantes y la tierra removida. El polvo de los cuernos caídos se asienta lentamente, pero el suelo bajo los pies de Zacarías no encuentra la calma. Un temblor sordo, rítmico y profundo emana desde las entrañas de Jerusalén. Las ruinas comienzan a reaccionar. Zacarías da un paso atrás, observando cómo las piedras dispersas se desplazan por sí solas. Los bloques de piedra caliza, cubiertos de musgo y olvido, giran sobre su eje, buscando un encaje perdido. Una columna derribada se eleva, enderezándose hasta encontrar su base original. El suelo se nivela. El sacerdote extiende la mano, sintiendo cómo el aire se vuelve más denso, cargado de una energía que reordena la materia. Donde antes había un vacío desolado, ahora se trazan líneas de cimientos que emergen del polvo. Zacarías ve cómo el caos de las ruinas se disuelve, dando paso a una geometría clara y definida. La tierra misma parece despertar. El proceso se acelera. Bloques de piedra caliza se elevan en el aire, guiados por una fuerza invisible, encajando con una precisión milimétrica. Piedra sobre piedra, los muros del templo comienzan a ganar altura, cerrando los espacios que antes eran solo aire y vacío. El sonido de la piedra rozando contra la piedra resuena en el valle, un eco rítmico que marca el pulso de la reconstrucción. Zacarías observa cómo las paredes se elevan, sellándolas juntas con una firmeza que desafía el paso del tiempo. Las columnas, antes fragmentadas, se alzan ahora como centinelas, sosteniendo el peso de un techo que vuelve a cubrir el lugar sagrado. En las laderas cercanas, los exiliados comienzan a emerger de las sombras.
Sus ojos se fijan en el santuario que recupera su forma. No hay gritos, solo una respiración contenida que se libera al ver los cimientos de su historia consolidarse. Zacarías siente la vibración del suelo bajo sus pies, una firmeza que comunica que la estructura no solo es piedra, sino el corazón de un pueblo. La oscuridad que envolvía a Jerusalén se deshilacha. Un rayo de luz, pálido y frío, atraviesa el horizonte y golpea la piedra recién asentada del templo. El resplandor se expande, barriendo las sombras de las calles laterales y revelando la magnitud de lo que ha ocurrido. Las casas comienzan a perfilarse. El aire se agita con una brisa nueva que baja de las colinas. Zacarías observa cómo las puertas de la ciudad se enderezan con un chirrido metálico. El silencio de la noche es reemplazado por el sonido de pasos apresurados. Los hombres y mujeres salen de sus refugios temporales. Sus miradas recorren las murallas que ahora se alzan como una barrera contra el olvido. La incertidumbre se disipa con la luz del amanecer. Un anciano se acerca a la muralla y apoya la palma de su mano contra la piedra. El grupo se congrega en la plaza principal. La larga noche de abandono ha terminado. Jerusalén no es solo un conjunto de estructuras, es un organismo que vuelve a respirar. Cada habitante comienza a recoger sus herramientas, preparándose para el trabajo. La ciudad despierta como una promesa que se hace realidad. La luz intensa que brotaba del valle comienza a retraerse, perdiendo su brillo cegador. Los contornos de los carpinteros y el metal de sus herramientas se vuelven translúcidos, disolviéndose en el aire como humo ante un viento suave. El estruendo de los golpes contra los cuernos de hierro cesa, dejando un silencio absoluto que se asienta sobre las ruinas. Zacarías parpadea varias veces, intentando retener los detalles de la escena que se desvanece ante sus ojos. Sus rodillas, rígidas por el tiempo que pasó postrado, ceden cuando intenta levantarse. Apoya las palmas de las manos sobre la tierra fría. Zacarías se pone en pie con lentitud, buscando puntos de referencia en la penumbra. Sus ojos recorren las paredes de piedra. Respira profundamente, llenando sus pulmones con el aire de la noche, y aprieta los puños, notando una fuerza nueva. Se acerca a la ventana y observa el horizonte. La duda ha sido reemplazada por una convicción inamovible. Zacarías permanece inmóvil en el centro de la estancia. El aire a su alrededor parece vibrar con la carga de lo que ha presenciado. Sus ojos, fijos en un punto invisible sobre la pared de piedra, no parpadean. Cada músculo de su cuerpo está tensado, no por el miedo, sino por una concentración que raya en lo físico. Él aprieta la mandíbula, sintiendo el roce de sus dientes mientras su respiración se vuelve rítmica. El silencio de la habitación es total, pero Zacarías lo llena con su presencia. Sus manos se abren y cierran, tanteando el vacío como si estuviera midiendo la resistencia de un material invisible. Se desplaza un paso hacia la mesa de madera. Sus pies se clavan en el suelo con una firmeza nueva, sin vacilar. Sobre la superficie de la mesa, sus dedos recorren el borde, buscando el peso de la realidad. Él no busca respuestas, las posee. La energía que recorre sus brazos se concentra en sus hombros, preparándolo para el esfuerzo que vendrá. Se detiene frente a la entrada. Su cuerpo se inclina ligeramente hacia adelante. Él cierra los ojos un instante. Cuando los abre, el brillo en su mirada es intenso. Está listo. El aire en la habitación parece comprimirse, obligando a Zacarías a reaccionar. El mensaje resuena en su mente con una claridad punzante. El tiempo de la espera ha terminado. Ya no hay lugar para la contemplación. Él da un paso al frente y el suelo de piedra cruje bajo la presión de su peso. Sus dedos buscan la vara de madera apoyada contra la pared. Al cerrarse sobre ella, el contacto le devuelve una sensación de solidez necesaria. Zacarías gira sobre sus talones con una rapidez inusual, abandonando el centro de la estancia. Cada movimiento es preciso, despojado de cualquier vacilación.
Se dirige hacia la puerta de madera pesada. Sus hombros se tensan al empujar la estructura. La luz exterior, todavía tenue, se filtra por la rendija, golpeando su rostro. Él no se detiene a observar el amanecer, sino que atraviesa el umbral con paso firme. El eco de sus pisadas resuena en el pasillo estrecho, marcando un ritmo acelerado. Sus manos se ajustan al agarre de la vara, sintiendo la madera rugosa. La urgencia lo empuja hacia adelante, convirtiendo cada segundo en una exigencia de acción. Él avanza por el corredor, dejando atrás la penumbra de su habitación, con la mirada clavada en el horizonte donde la ciudad comienza a despertar. La inacción ha muerto. Zacarías llega al borde de la plaza central. Sus pies se hunden en la tierra removida y los escombros, frente a él, el vacío de las ruinas se extiende como una herida abierta. Él se detiene, saca de su cinto una cuerda de lino tensada, marcada con nudos precisos. Sus manos, firmes y sin temblar, estiran el cordel. La línea de medir se despliega en el aire, cortando el espacio entre las piedras caídas. Zacarías camina, manteniendo la tensión del hilo. Cada paso que da sobre el terreno irregular es una decisión. Él marca el límite del nuevo muro, trazando un surco en el polvo con la punta de su vara. El metal de la vara choca contra los restos. Él no mira hacia atrás. Sus ojos siguen la línea invisible que se proyecta sobre el futuro de la ciudad. La cuerda vibra bajo la tensión de sus dedos, una línea recta que desafía el caos. Él clava la vara en el suelo. El trazo en el polvo es solo el comienzo. Zacarías se arrodilla junto a la marca. Sus manos escarban la tierra hasta encontrar una piedra firme, un resto de los cimientos originales. La levanta. El peso de la roca es real, áspero contra sus palmas. Él la coloca con precisión milimétrica sobre la línea que acaba de trazar. El sonido del impacto, piedra contra piedra, resuena en la plaza vacía, como un martillazo que rompe el silencio de décadas. Zacarías se pone en pie, sus rodillas crujen, pero su mirada es una llama fija. A su alrededor el aire parece vibrar. Él busca otra piedra, más grande, y la arrastra hasta el lugar marcado. Cada movimiento es deliberado, una coreografía de resistencia contra el olvido. Sus músculos se tensan, el sudor recorre su frente, pero él no se detiene. La línea de medir ya no es una guía, es el eje sobre el que Jerusalén vuelve a levantarse. Él coloca una tercera piedra, encajándola en el hueco dejado por el tiempo. El futuro ya no es una visión nocturna, es este muro que crece bajo sus dedos. Él se gira hacia las puertas de la ciudad. La reconstrucción es una realidad innegable. El sol asciende sobre el horizonte, iluminando la hilera de piedras que Zacarías ha levantado. Él se aparta un paso, observando el resultado de su labor solitaria. De repente, un crujido de escombros rompe la quietud. Desde las sombras de los callejones cercanos, una figura emerge, luego otra. Son hombres y mujeres de la ciudad. Un hombre se adelanta, recoge una piedra caída y la entrega a Zacarías. No hay palabras, solo el intercambio de peso. Zacarías acepta la piedra y la coloca sobre el muro. El hombre comienza a despejar los restos de una pared derruida. Pronto, el sonido de piedras siendo movidas se multiplica. El eco del trabajo se expande por toda la plaza. Zacarías toma una herramienta de hierro y golpea la tierra dura, marcando el ritmo para los demás. Jerusalén ha dejado de esperar. La reconstrucción es, desde este momento, el latido de un pueblo que vuelve a nacer. El ritmo del trabajo se acelera. Ya no es solo la plaza, es toda la colina la que se estremece con el movimiento de los hombres. Zacarías sube por la ladera. Sus pies se hunden en la tierra removida. A su alrededor las vigas de madera son arrastradas. El metal de las palancas choca contra la roca madre. Un sonido constante que ahoga el viento. Él llega a la cima y se detiene. Ante sus ojos, el esqueleto del santuario comienza a perfilarse contra el cielo despejado. Los hombres trabajan en cadena. Un bloque encaja en su lugar con un golpe seco.
Zacarías extiende la mano y toca la superficie fría de la piedra. El muro es sólido. Él mira hacia abajo, hacia las puertas de la ciudad. El flujo de personas es constante. Entran con herramientas, salen con escombros. Zacarías toma un cincel y golpea una marca en la piedra angular. El sonido resuena, claro y definitivo. El futuro ha dejado de ser una promesa para convertirse en la piedra que sostiene el presente. La reconstrucción es total. El atardecer tiñe las nuevas murallas de un tono dorado. Zacarías se detiene en la entrada del templo, apoyando su mano sobre la piedra angular. El estruendo de las herramientas ha cesado, reemplazado por el murmullo de una ciudad que respira. A lo lejos, las familias regresan a sus hogares recién despejados. No hay más escombros en las calles. El polvo se ha asentado, dejando ver un trazado limpio y ordenado. Zacarías observa el horizonte, donde la línea de medir que una vez vio en sueños, ahora se extiende sobre la realidad física de las casas y los caminos. El silencio de la noche no es el silencio de la derrota, sino el de la paz recuperada. Él da media vuelta y camina hacia el interior del santuario. La luz de las antorchas comienza a encenderse, proyectando sombras firmes sobre las paredes reconstruidas. Jerusalén ha dejado de ser una promesa para convertirse en un refugio. Zacarías camina por el atrio central. Sus pasos resuenan sobre el suelo nivelado. Se detiene ante el altar, donde el aire huele a piedra nueva y resina. Afuera, la ciudad se extiende bajo un cielo estrellado, una red de luces que marcan la recuperación de cada calle. Él deja su vara apoyada contra la pared y se retira hacia las sombras del santuario. La reconstrucción no es solo piedra, es la memoria de un pueblo que ha vuelto a levantarse. Zacarías cierra los ojos, escuchando el pulso de la ciudad que late en sincronía con su propia respiración. Jerusalén ya no depende de su guía. La obra tiene vida propia. Él se pierde en la penumbra. La visión que comenzó en el Valle de los Mirtos se ha convertido en el suelo firme. El ciclo se cierra. Los siglos pasarán sobre estas piedras, pero el trazado de la ciudad permanece inalterable. El viento recorre las calles, silbando entre los bloques de roca que fueron colocados con precisión. La reconstrucción no fue un evento aislado, sino el inicio de una nueva era. Cada esquina de Jerusalén guarda el eco de aquel esfuerzo colectivo. Las murallas, firmes y sólidas, se alzan contra el paso del tiempo, desafiando el olvido. La visión del Valle de los Mirtos se ha disuelto en la realidad cotidiana de un pueblo que camina sobre suelo firme. El templo, ahora el centro de la vida, proyecta su sombra sobre los mercados y las plazas. La justicia que una vez pareció un sueño lejano es ahora el aire que respiran los habitantes. La historia de la ciudad se escribe día a día, cimiento a cimiento. Jerusalén se mantiene en pie, un testimonio viviente de que el abandono ha quedado atrás. La paz se asienta en el horizonte, mientras la luz del amanecer baña las torres. El sol se oculta tras las colinas, proyectando largas sombras sobre los muros restaurados. Las piedras, talladas con precisión, retienen el calor del día. El silencio nocturno desciende sobre las plazas, pero no es un silencio de abandono, sino de plenitud. Las puertas de la ciudad permanecen abiertas, custodiando la paz que ahora define el territorio. El tiempo, que antes parecía una amenaza, se convierte en el testigo de la estabilidad alcanzada. Los mercados, vacíos de ruido, esperan el pulso de la mañana siguiente con la certeza de quien sabe que su base es inamovible. La labor iniciada en el Valle de los Mirtos ha echado raíces profundas en el suelo de la historia. Cada bloque de piedra es un eslabón que conecta el pasado con un futuro sin fin. La visión se ha disuelto por completo, dejando tras de sí una realidad tangible, sólida y permanente. Jerusalén respira bajo el manto de las estrellas, consolidada como un punto de referencia inalterable para las generaciones venideras. El ciclo se ha completado
Y la obra permanece, firme y eterna, frente ao horizonte. El polvo de los siglos se asienta sobre los caminos que conectan las puertas de la ciudad con el resto del mundo. Las rutas, trazadas con determinación, facilitan el flujo de quienes buscan refugio en la solidez de los muros. En el centro, el templo se alza como un eje inamovible, marcando el ritmo de los días y las estaciones. La memoria de la visión se ha integrado en la piedra, convirtiéndose en parte de la estructura misma de la urbe. No queda rastro de la duda ni del miedo que una vez acecharon estos terrenos. La actividad en los talleres demuestra que la vida ha recuperado su cauce. El horizonte, antes amenazante, ahora ofrece una línea clara hacia el futuro. El trabajo y la voluntad han dejado una marca indeleble. Jerusalén se extiende bajo el cielo, consolidada como un testimonio de reconstrucción y propósito. El ciclo de la espera ha concluido definitivamente, dejando una realidad que se sostiene por sí misma, firme y serena. La luz del amanecer recorre las calles, revelando la solidez de una estructura que ya no depende de visiones. El aire circula libremente entre las columnas, llevando consigo el sonido del trabajo cotidiano. Las marcas en las piedras, grabadas con herramientas de hierro, atestiguan el fin de la incertidumbre. Cada rincón de la ciudad funciona ahora como un mecanismo preciso, donde el pasado se integra sin esfuerzo en la rutina diaria. Los caminos que se extienden hacia el horizonte ya no conducen a la espera, sino a la expansión constante de un propósito cumplido. El silencio ha sido reemplazado por la cadencia de la vida que se renueva en cada esquina. La visión es ahora el cimiento invisible. Jerusalén se asienta sobre su suelo, firme, inalterable y plenamente integrada en el curso de los siglos. El ciclo ha terminado. La obra se sostiene por su propio peso, proyectándose hacia un futuro sin abandono ni miedo. El tiempo se detiene en la quietud de los muros. Ya no hay ecos de voces, solo el viento que recorre los espacios abiertos entre las construcciones. La piedra, asentada sobre la tierra firme, absorbe la luz del sol y la devuelve en un reflejo constante. Los caminos que parten de las puertas se pierden en la distancia, conectando los límites de la ciudad con el horizonte infinito. La historia se ha vuelto paisaje. Cada bloque de roca, cada ángulo de las estructuras, permanece como un registro mudo de lo que fue superado. El ciclo de las visiones y los temores se ha disuelto por completo en la solidez del presente. No queda rastro de la lucha, solo la presencia innegable de lo que ha sido construido para perdurar. La ciudad se mantiene en su lugar, integrada en el curso natural de los siglos, mientras el día se apaga lentamente sobre las colinas. La espera ha dejado de existir, solo queda la realidad inalterable del terreno. El sol desciende tras las colinas, proyectando sombras largas que se funden con la base de los muros. La ciudad se vuelve una silueta contra el cielo que vira hacia el violeta. No hay movimiento, solo la quietud de las rocas. La tierra, antes testigo de la incertidumbre, ahora sostiene la estructura con una inercia absoluta. El viento recorre las superficies pulidas, sin encontrar resistencia ni ecos de lo que fue. Cada ángulo de la arquitectura se integra en la topografía, perdiendo su distinción como obra hecha por manos. Los senderos que se alejan hacia el desierto se desdibujan bajo el polvo, borrando las huellas de cualquier tránsito previo. El tiempo se ha vuelto una constante inamovible, un ciclo que ya no requiere de observadores. Solo queda la materia, el silencio del valle y la presencia inalterable de un espacio que ha dejado de ser historia. Las estrellas comienzan a poblar el firmamento, observando la inmovilidad de las colinas. La piedra de los muros se enfría, perdiendo el calor acumulado durante las horas de luz. Ya no hay distinción entre la obra humana y el lecho rocoso que la sostiene. El valle se sumerge en una oscuridad profunda, donde las formas se pierden y solo queda la masa de la tierra. El aire se vuelve denso, estático, sin corrientes que agiten el polvo. Cada rincón de la ciudad se funde con el relieve del terreno, volviéndose una extensión natural del paisaje.
El tiempo, antes medido por el esfuerzo y la visión, se desvanece en la inmensidad de la noche. Todo ha vuelto a su origen, en el silencio absoluto de la tierra que espera sin fin. La última luz del crepúsculo se retira de las cumbres, dejando que la sombra reclame cada cavidad de la roca. El horizonte se vuelve una línea indistinguible, donde el cielo y la tierra se funden en una misma tonalidad oscura. No hay ecos, ni vibraciones, ni el rastro de un solo paso sobre la arena. La materia se asienta en su estado más puro, despojada de cualquier propósito o memoria. El ciclo de la reconstrucción y la caída ha terminado, dejando tras de sí una calma que no admite preguntas. El viento ha cesado por completo, y el aire se mantiene firme, sin agitar ni una sola partícula de polvo. La ciudad, el valle y las colinas son ahora un bloque único, una masa silenciosa que no espera nada más. El tiempo ha dejado de avanzar, convirtiéndose en una presencia estática que envuelve el mundo. Todo es silencio absoluto. El vacío se expande más allá de las colinas, ocupando el espacio donde antes existía la forma. No hay rastro de la actividad humana, ni el eco de una herramienta, ni la marca de un camino sobre el suelo. La oscuridad es total, una capa densa que borra los contornos de las ruinas y la dureza de la piedra. El mundo se ha vuelto una superficie plana, sin relieves ni profundidades que explorar. La inercia se ha apoderado de la materia, deteniendo cualquier proceso de cambio. Ni siquiera el pensamiento logra atravesar esta calma, que se ha vuelto una barrera infranqueable. La quietud no es una espera, sino un estado definitivo, donde el tiempo ha perdido su capacidad de fluir. Todo lo que fue se ha disuelto en la nada absoluta, dejando al mundo en un reposo que no admite retorno. El concepto de medida se desvanece en la inmensidad. Ya no hay muros que medir, ni cimientos que asentar, ni planos que trazar sobre la tierra. Las coordenadas que definían el espacio se han deshecho, dejando un plano sin puntos de referencia. La luz, que antes marcaba el inicio de la reconstrucción, se ha extinguido por completo. No queda el rastro de un martillo, ni el sonido de un golpe sobre el metal, ni el peso de la piedra sobre la piedra. La historia se ha despojado de sus nombres, de sus lugares y de sus propósitos. El aire se ha vuelto una sustancia inerte, sin temperatura ni movimiento. Las distancias han dejado de existir, colapsando el horizonte en un punto único donde nada ocurre. La memoria de la ciudad se ha disuelto en la oscuridad, dejando solo la esencia de la nada. No hay un mañana que aguardar, ni un ayer que recordar. El ciclo se ha cerrado, no con un final, sino con la ausencia total de cualquier rastro. La existencia ha regresado a su origen. La última partícula de luz se apaga. El espacio, antes definido por la arquitectura y la voluntad, se contrae hasta perder toda dimensión. No hay más historia que contar, pues el lenguaje mismo se ha disuelto en la penumbra. Las fronteras entre el observador y lo observado han desaparecido, dejando un plano donde no existe el tiempo ni la intención. El pulso del mundo se detiene. La materia se ha vuelto intangible, una sombra sin origen que se confunde con la nada. Ninguna voz resuena en este vacío. Ninguna acción queda por completar. La realidad ha dejado de ser un proceso para convertirse en una ausencia total. El silencio, que antes era una pausa, ahora es la única sustancia presente. No queda rastro de Jerusalén, ni de sus constructores, ni del eco de sus herramientas. Todo ha regresado al origen, a un estado donde la existencia no requiere de testigos. La pantalla se funde en negro, cerrando el ciclo de manera definitiva. Ya no hay nada que ver, nada que esperar, nada que recordar. El final es este vacío absoluto.